¿Cómo diga que saludaba yo? Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Antes de empezar con la clase de hoy, quería agradecer a la gente que ha visto los videos. Llegamos a la cantidad de 1000 suscriptores. Gracias, gracias. La verdad que no me lo esperaba, pero bueno, a veces dicen que a las cosas... cuando alguien arranca con algo, hay que darle tiempo. Uno no ve al principio todos los resultados, ¿no? No es que vas al gimnasio y a la semana tenés un cuerpo de stripper, eso no va a pasar nunca. Tenés que trabajar y mantener la constancia en el tiempo, así que un poco el mensaje es ese, para hacer un canal tan específico de una materia puntual, de una carrera de ingeniería, es algo que quiero agradecer y bueno, quiero destacar. De la actividad en este canal fue el año pasado, bueno, ya sabés, ¿no? Con todo este bolonqui que tuvimos con esto del virus y que seguimos teniendo. Este año hacemos más clases sincrónicas por videoconferencia, entonces no hacemos tantas clases así asincrónicas grabadas. En este tiempo estuve colocando en el canal una encuesta. Ahí estoy preguntando, digamos, de qué te servirían las clases en este canal, digamos, si necesitarías algún repaso de teoría, si necesitarías resolución de exámenes finales, si necesitarías ejercicios de libros. Ya había pensado esta clase y esta clase, bueno, tiene ejercicios de libros, de un tema de interés que vamos a ver ahora a continuación, pero bueno, por lo pronto quería ponerte en manifiesto que vamos a estar haciendo encuestas sobre lo que creo que pueda llegar a ser de utilidad y me gustaría que me respondas lo que pensás al respecto dentro de las opciones y creo que se habilitan los comentarios. Si querés comentar alguna opción que no está contemplada también es bienvenido. Nuevamente agradecido a tu participación porque bueno, esto es para vos, ¿sí? Quisiera que arranquemos y esperemos que disfrutes de esta clase. Bien, el tema de hoy, flujo másico estacionario. Flujo másico estacionario. ¿Qué es esto? Bueno, es un sistema circulante en el cual permanentemente ingresa masa y sale masa, ¿sí? Ingresa la misma cantidad que sale y el sistema se mantiene en un proceso de flujo másico o gasto másico o caudal másico, ¿sí? Vamos a pensar que ya se han estabilizado todos los fenómenos transitorios y el análisis que vamos a hacer va a ser en régimen permanente. No podemos pensar este tipo de análisis con un sentido convencional de partícula, sino que lo que nos va a importar es el sistema de partículas, porque dicho sea de paso, no hay una sola partícula participando, sino que hay muchas partículas. Tratamos de representar aquí con la letra M mayúscula a todo el paquete de partículas dentro de este conducto. Si le hicimos un corte al conducto y vemos todo este paquete de partículas, ¿sí? En este caso entre 1 y 3, y que luego de un instante delta t o de un intervalo de tiempo delta t, mejor dicho, pasamos a la posición, ¿sí? Todo este paquete de partículas pasó a la posición, menos mal que no es la alarma de mi auto, puedo seguir grabando, pasamos a la posición 2, 4, todo este paquete de partículas pasó a la siguiente posición. En particular nos interesa, ¿sí?, que el paquete de masas delta m dentro del conjunto m mayúscula tiene un valor de velocidad de entrada conocido, ¿sí? Un valor de velocidad de entrada conocido y solamente es aplicable a este intervalo de masas, ¿sí?, donde podemos pensar que los cortes en la sección 1 y 2, si le aplicamos cortes al conducto en 1 y 2, que la sección permanece constante. Lo mismo sucedería en 3 y 4 a la salida. Por supuesto que este valor de delta m, ¿sí?, a la entrada será el mismo que el delta m a la salida en cuanto a valor numérico, pero no son las mismas partículas, ¿sí? Las partículas que en este instante se encuentran en esta posición, bueno, en este instante estarán por acá. Y las partículas que ahora se encuentran en esta posición, pasado un tiempo delta t, bueno, en este instante
estaban acá adentro. Pero lo que nos importa, ¿sí? es que tenemos una velocidad de ingreso conocida y una velocidad de egreso también conocidas en el conducto, ¿sí? Y bueno, a ver, para lograr esto, ¿sí? Para lograr esta diferencia de velocidades en la propagación de este paquete de masas, es evidente que tiene que haber ocurrido mediante una fuerza impulsiva, ¿sí? Mediante una fuerza impulsiva que modifique, ¿sí? Mediante esta fuerza impulsiva que modifique de algún modo la cantidad de movimiento de mi sistema de partículas, ¿sí? Podemos pensar que en el estado inicial, ¿sí? Que en el estado inicial la cantidad de movimiento, ¿sí? Bueno, será la cantidad de movimiento de todo este paquete de masa. Vos fíjate que pensar en una sola masa acá es difícil, así que tendríamos que hacer la sumatoria de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que está participando, ¿sí? Podemos aceptar que este paquete de masas delta M experimenta, cada una de las partículas que participan en este paquete de masas experimenta el mismo valor de velocidad, por lo tanto tienen el mismo valor de cantidad de movimiento, así que podríamos pensar que tenemos el valor de cantidad de movimiento de 1 hacia 2 más el valor de cantidad de movimiento de 2 hacia 3, que serán todas estas partículas, en este caso intermedias. Y bueno, veremos qué expresión le asignamos para que tenga valor, ¿sí? Bueno, a este valor, ¿sí? de Q12, o esta cantidad de movimiento para el conjunto 1, 2, podríamos llamarlo, ¿sí? delta M, que es este paquete, este subpaquete de masa o este subconjunto de masas, que todos se comportan con un valor de velocidad de entrada, ¿sí? Podríamos suponer que que este intervalo de masa se maneja con el mismo valor de velocidad de entrada. Y bueno, ¿y este Q23 cómo lo podríamos expresar? Y bueno, son partículas donde cada una de ellas tiene su velocidad, ¿no? Tiene su masa y tiene su velocidad, o sea que podríamos decir que será la sumatoria de m sub i por b sub i, desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Dependiendo de las partículas que sean, ¿sí? No importa cuántas son, lo que importa es que son muchas, ¿eh? Así que bueno, la expresión formal sería esa. ¿Y qué sucede pasado este intervalo de tiempo delta t? Bueno, la cantidad de movimiento final, ¿sí? La cantidad de movimiento final, bueno, de todo este conjunto de masas, m, bueno, podríamos decir que se puede descomponer en la cantidad de movimiento en el intervalo 2-3 de todo este subconjunto de partículas más la cantidad de movimiento en el intervalo 3-4, ¿no? Porque bueno, avanzó todo el flujo másico y bueno, nosotros tenemos que encontrar una expresión analítica para esto. La cantidad de movimiento en el intervalo 2-3, sí que es el intervalo de paso, bueno, será la sumatoria de m sub i por b sub i desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Porque bueno, se supone que este flujo másico ya es estacionario, así que su conducta permanece constante con respecto al tiempo. Así que es correcto afirmar que en el medio acá, ¿sí? Que en el medio, en este estado final versus este estado inicial, todas estas partículas intermedias se están comportando de la misma manera. Y bueno, pero lo que es de interés es ver la expresión a la salida, la velocidad o la cantidad de movimiento en el intervalo 3-4, que parece que todo este paquete de masa, este subconjunto de masa delta M, bueno, se está desplazando a un valor de velocidad de salida, ¿sí? Y esto nos da lugar a pensar que, bueno, nosotros tendríamos acá la expresión de la cantidad de movimiento para determinar el valor de la fuerza impulsiva, ¿sí? O sumatoria de fuerzas exteriores sería, ¿no? Pero tendríamos que hacer cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y fíjate que cuando hacemos la diferencia no nos es relevante
todas estas partículas en el intervalo 2-3? No nos es relevante porque, bueno, se terminan cancelando. Lo que nos es relevante es lo que pasa al final y lo que pasa al principio. Lo que nos es relevante es eso. Por lo que, cuando hagamos el delta Q, ¿sí? Cuando hagamos el delta Q, lo que nos va a importar será, bueno, el delta M por velocidad de salida menos velocidad de entrada, expresión válida para flujo másico estacionario. Y bueno, tratando de llevar esto a la expresión diferencial del segundo principio de Newton, ahora para el sistema de partículas, bueno, las fuerzas que están actuando para desviar este canal o para acelerarlo o para desacelerarlo, para lo que sea, nosotros la podemos expresar con el segundo principio, ¿no? Suma de fuerzas exteriores como derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, ¿sí? Que para nosotros, como es un flujo másico estacionario, esta expresión va a ser válida también como con los deltas, ¿no? Los diferenciales los podríamos expresar como los deltas. Delta Q sobre delta T. Y en este caso, este delta Q sobre delta T podríamos expresarlo como delta M sobre delta T por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Y para darle una expresión un poco más formal y correcta, ¿sí? Vamos a dejar a este delta M sobre delta T en expresión general como derivada de M respecto de T y lo vamos a expresar con M punto, entendiendo por M punto a la expresión del caudal másico, gasto másico o flujo másico en la unidad de tiempo, ¿sí? Medido en kilogramos sobre segundo, ¿sí? Según el sistema MKS. Entonces, tratando de graficar un poco lo que está sucediendo, acá aparecerán la suma de las fuerzas exteriores en un intervalo de tiempo delta t y pasaremos al siguiente escenario, por lo que la suma de las fuerzas exteriores será igual entonces al caudal másico por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Expresión válida para flujo másico en estado estacionario, donde ya el sistema se ha estabilizado en esta condición de equilibrio y donde ya se han extinguido todos los fenómenos transitorios. Si nosotros queremos pensar en un escenario en donde el accionamiento del sistema arranca, ¿sí? Donde el sistema se detiene, y la ecuación es un poco diferente porque el caudal másico al comienzo y al final, cuando encendés o apagás la máquina que impulsa a este flujo másico, la ecuación cambia un poquitito. Esta ecuación vale para cuando el sistema ya está en estado estable de funcionamiento, ¿sí? Así que es importante que recuerdes eso. Es una ecuación que vale para cuando el sistema se encuentra en estado estable de funcionamiento, cuando ya podemos no tener en cuenta los fenómenos transitorios. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjate que esta ecuación es aplicable para muchos sucesos, ¿sí? Este caudal másico puede ser un material sólido o granulado, puede ser un líquido, un material en estado gaseoso también. Así que es válida para cualquier tipo de caudal másico, ¿sí? Generalmente a este caudal másico, ¿sí? Recordando que se mide en kilogramos sobre segundo, vamos a recordar esto en kilogramos sobre segundo. Eventualmente se lo suele expresar
eventualmente se lo suele expresar como el producto de una densidad, ¿sí? La densidad del material que sea, o del fluido, ya sea en estado líquido o gaseoso, ¿sí? En kilogramos por metro cúbico, por el caudal volumétrico. Si el caudal másico tiene relación directa con el caudal volumétrico, donde el caudal volumétrico se mide en unidades de longitud al cubo sobre unidades de tiempo. Nosotros acá expresamos el sistema MKS porque es lo más útil para hacer las cuentas, pero bueno, eso no quita que lo puedas expresar en cualquier sistema de unidades, por eso decimos unidad de longitud y unidad de tiempo. O sea que el caudal másico también suele expresarse en algunos ejercicios como la densidad por el caudal volumétrico, así que vos tendrás herramientas para determinar el caudal volumétrico, y bueno, y conociendo la densidad del material, ¿sí? O la densidad del fluido, podrás determinar el caudal másico y estaríamos en el mismo problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? De algún modo también el caudal volumétrico, recordarás que se podrá obtener como la velocidad en el instante considerado, ¿sí? El módulo de la velocidad por el área, así que llegado el caso también necesitaremos esta expresión, veremos, llegado el caso nos puede ser de utilidad esa expresión, así que también es bueno que lo tengas en cuenta, ¿está bien? ¿Sí? Así que bueno, de flujo másico estacionario, esta es la teoría que tenés que tener por el momento, después veremos cómo utilizarla en los ejercicios, y esta es la forma en la que ingresamos o empezamos con esta clase. Esperamos que sea de tu agrado, que sea de utilidad, lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, y si te parece bien, arrancamos con los problemas. Muy bien, el problema consiste en un proceso de cintas transportadoras que se encargan de llevar material de un lugar a otro, en este caso carbón, ¿sí? El dato que tenemos son las velocidades de las cintas transportadoras B sub 1 y B sub 2, ¿sí? Y tenemos el gasto másico también, 120 kilos por segundo de carbón, en este caso 120 kilogramos sobre segundo, es la velocidad con la que la masa se estaría trasladando. Las velocidades las tenemos, pero sería el caudal másico, sería el gasto másico. Así que bueno, tenemos esos tres datos, ¿sí? Velocidad 1, velocidad 2, velocidad de la cinta 1, velocidad de la cinta 2. Tenemos este gasto másico y tenemos la masa del segundo accionamiento, que sería la cinta transportadora inclinada con el carbón que está sujetando en ese momento. Eso también es dato. Y bueno, y tenemos la geometría. Tenemos la geometría, como nos están solicitando determinar las reacciones en la base que soporta este accionamiento. La geometría nos va a ser de utilidad por cosas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Para empezar, este accionamiento está, fíjate, isoestáticamente sustentado. Tenemos un apoyo fijo y un apoyo móvil. Si hacemos el análisis cinemático, tendría lo mínimo y necesario como para quedar en equilibrio. Y bueno, esta base que lo soporta va a reaccionar, porque acá aparece este gasto másico desplazándose a cierta velocidad, ¿sí? Para el flujo másico en estado estacionario, la sumatoria de las fuerzas exteriores será igual al gasto másico o al caudal másico por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada, ¿sí? Estamos hablando de gasto másico en estado estacionario. ¿Cuál es la velocidad de salida? ¿Sí? La velocidad de salida será la velocidad en el punto B. Y la velocidad de entrada, será la velocidad en el punto A. Uno estaría tentado a pensar que bueno, serán los valores de B sub 2 y B sub 1, que los tenemos en módulo y bueno, tendremos que darle carácter vectorial.
Pero acá hay una ligera sutileza, una pequeña trampa, si se quiere. Eh, la velocidad con la que este carbón ingresa a la segunda cinta transportadora no es necesariamente V sub 1. Acá tiene una caída, ¿sí? Y eso nos va a hacer ganar velocidad en vertical. Así que será V sub 1 la componente horizontal, pero bueno, tendremos una componente vertical a considerar, que si no la consideramos estaría mal, porque no sería el delta de velocidad en vertical y por consiguiente las reacciones verticales nos darían erróneas, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos que tener como principal cuidado. Esa es una pequeña trampita del problema. Velocidad de salida para nosotros entonces va a ser la velocidad en v. ¿Sí? La velocidad en v, que bueno, en este caso coincidirá con el vector v sub 2. ¿Sí? Podríamos pensar que será v sub 2 por el coseno de un ángulo θ según el versor i. Vamos a colocar un sistema de referencia, podemos colocarlo acá, sistema de referencia IJ. Estamos en un movimiento plano. Más v sub 2 por el seno de θ según el versor J. Sería correcto pensar en eso. Y la velocidad de entrada, ¿sí? Y la velocidad de entrada, ¿a qué será igual? Bueno, será la velocidad en A, que no es necesariamente el valor v sub 1, ¿sí? Será el valor de v sub 1 para x, pero para y habrá que sumarle lo que habrá ganado, ¿sí? Pensarlo que en y, como la componente en y de v sub 1 es 0, se podría tratar como una caída libre, como que el carbón en y experimenta una caída libre. Por lo que esto ya no te tendría que traer dificultades. Las expresiones serán v sub 1 según el versor i menos la raíz cuadrada de 2g por h según el versor j. ¿De dónde sale ese raíz de 2g por h? Pensar en una partícula, ¿sí? Pensar en una partícula de carbón que tiene velocidad 0, ¿sí? Una partícula de carbón, ¿sí? De una masa puntual m, que tiene velocidad 0 y que está a una altura h de una referencia. Si despreciamos la resistencia del medio, podríamos pensar que en el punto más alto tendremos una energía potencial igual a peso por altura. Si en el punto más bajo tendremos una energía del tipo cinética, ¿sí? Un medio de la masa por la velocidad en y al cuadrado, ¿no? El movimiento es puramente vertical, estamos analizando eso. Bueno, si hacemos el balance de energía, nos da que la velocidad, ¿sí? La velocidad en vertical con la que toca el punto A será la raíz cuadrada de 2g por h. Y de ahí donde sale esa diferencia respecto de v sub 1. No es v sub 2 menos v sub 1, es v sub b menos v sub a, ¿de acuerdo? ¿Y a qué es igual la suma de las fuerzas exteriores? Bueno, la suma de las fuerzas exteriores será, ¿no? Según esta convención, la reacción en X, según el versor Y, más la reacción en Y en C, según el versor J, más la reacción en Y en D, según el versor J, solamente reacción en Y, D, ¿sí? Menos el peso, vamos a pensarlo como la masa grande, por la aceleración de la gravedad, según el versor J. Esa será la suma de las fuerzas exteriores. O sea que con la información de las velocidades bien definidas, ¿sí? El gasto másico y la suma de las fuerzas exteriores, estamos en condiciones de plantear el primer sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Expresamos esta información como vector columna para optimizar espacio, ¿sí? Tenemos la componente en X y la componente en Y, tendríamos la reacción en C en X y es la única fuerza exterior que aparece, ¿sí? Que aparece en X, sin considerar, bueno, el caudal másico y el delta de velocidades que irán del otro lado. Y en Y aparece, ¿sí? La reacción en C en Y más la reacción en D en Y menos el peso según la referencia adoptada, ¿no?
menos el m por g. Esto será igual al gasto másico, ¿sí? Al m punto, por el delta de velocidades. El delta de velocidades en x será igual a p sub 2 por el coseno de un ángulo θ menos b sub 1. Acordate que en A, ¿sí? En A la velocidad en x es b sub 1, respeta eso, ¿sí? Y bueno, ¿y en y cómo quedará esto? En y te quedará b sub 2 por el seno de θ menos, porque la componente en y de b sub a, ¿sí? La componente en y de b sub a es negativa, así que se transforma en positiva por el menos menos, la raíz cuadrada de 2g por h, siendo h igual a 0.545 metros. Y acá tenemos el primer sistema de ecuaciones, ¿sí? El primer sistema de ecuaciones, que es necesario, pero no es suficiente. Podemos apreciar con la información que tenemos disponible que nos permitirá obtener el valor de c sub x, pero nos quedará indeterminado para c sub y y d sub y. Tendremos que ver cómo continuar con eso ahora más adelante. ¿Cuánto vale el coseno de θ y el seno de θ? ¿Sí? Podemos pensar que, bueno, estamos haciendo mención a este ángulo, ¿no? Estamos haciendo mención a este ángulo del plano inclinado, de la cinta transportadora segunda. Bueno, el coseno de θ, fíjate, será, según los datos que tenemos, 2.25 dividido la raíz cuadrada de 2.25 al cuadrado más la diferencia de 2.4 menos 1.2. O sea que tendremos raíz cuadrada de 2.25 al cuadrado más 1.2 al cuadrado, ¿sí? Será cateto adyacente sobre hipotenusa, y seno del ángulo naturalmente será cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea 1.2 dividido la misma hipotenusa que arriba, 2.25 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Bueno, b sub 1 es dato, vale 3. B sub 2, el módulo es dato, vale 4.25. ¿Sí? Bueno, el caudal másico también es dato, el gasto másico 120 kilos por segundo. Al estar el caudal másico en kilogramos sobre segundo y al estar las velocidades en metros sobre segundo, estamos convencidos de que esto nos va a dar en unidades Newton, así que no tenemos que hacer ninguna conversión extraña, esa nos juega a favor. ¿Sí? Bueno, vamos a considerar G 9.81, la altura 0.545, el delta de alturas en el cual el carbón gana velocidad en vertical, el carbón que viene y que pasa de la primera cinta a la segunda. Y bueno, de vuelta este B sub 2 ya lo teníamos como dato, así que estaríamos en condiciones de determinar por lo pronto cuánto vale C sub X y la suma de C sub Y más D sub Y. ¿Está bien? Y bien, llevando esta información a valores numéricos, tenemos el vector a determinar C sub X en X y C sub Y más D sub Y en Y igual a 120 por 3.75 menos 3 para X y 2 más 3.27 para Y, y le tenemos que sumar la componente del peso, ¿no? El 472 por 9.81. Ahí vamos a tener el peso, ¿sí? Vamos a tener el peso que, bueno, acá estaba restando y pasará sumando del otro lado, así que no tendrías que tener problema con eso. ¿Sí? Y nos da como resultado que la reacción en X en C vale 90 newton y que la suma de las reacciones, ¿sí? La suma de las reacciones en Y vale 5.262.72 newton, ¿sí? Como verás, el sistema es indeterminado, ¿sí? El sistema es indeterminado.
nos da idea de que tendríamos que pensar en algo más. Nos da idea de que tendríamos que pensar en algo más. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Hay que aplicar momento. ¿Sí? Hay que aplicar momento. Aprovechando que el sistema está isostáticamente sustentado, ¿sí? No va a tener ninguna rotación. Una posibilidad es aplicarlo en C, que se me anulen estas dos reacciones. Podría ser aplicado en D también, ¿sí? Pero bueno, para que tengas idea de esto, todo sale de la expresión de la suma de las fuerzas exteriores igual al gasto másico por la velocidad en B menos la velocidad en A. Lo que pretendemos hacer es aplicarle el producto vectorial, a esta igualdad, ¿sí? En ambos miembros, para que nos quede la suma de momentos de las fuerzas exteriores. Para que nos quede la suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto de C, ¿sí? Nos quedará entonces la suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto de C, ¿sí? Que podría ser nuestro origen de sistema de referencia. Tendremos G menos C, ¿sí? Aprovechando que tenemos la ubicación del centro de masas, ¿sí? Vectorialmente el peso, más D menos C, vectorialmente la reacción en D. Vamos a expresarlo así, por más que sabemos que es solamente D sub Y según el versor J. ¿Sí? Este será menos M por G según el versor J, y este será, según la convención que hemos tenido nosotros, D sub Y según el versor J. G menos C, bueno, fíjate que en el producto vectorial va a ser solamente relevante la distancia en X, no te va a importar la distancia en Y. Te invito a que lo averigües y que te des cuenta, ¿sí? Y en D menos C la distancia será 3 metros. O sea, tenés la información como para hacer el cálculo de la suma de momentos. Y el punto de quiebre está en qué ponemos acá, de este lado. Bueno, B sub B y B sub A no son casualidad, serán la velocidad en la posición B y la velocidad en la posición A, ¿sí? Donde el sistema de partículas está ingresando a la segunda cinta. Esto lo hemos determinado ya, la velocidad de B la teníamos, y la velocidad de A la hemos determinado, ¿sí? Que se comportaba como un tiro oblicuo respecto de la posición 1. Así que esta información la tenemos. Pero lo que es interesante acá es que vamos a tener que considerar las posiciones de B y A. Por eso tenemos esta información también adicional disponible. El 0.75 como diferencia respecto de C en X. Y bueno, el total, ¿no? Fíjate que D y B están a la misma altura. Así que podés tener la información de la diferencia posicional de B respecto de C y de A respecto de C. No es casualidad que tengamos esa información. Entonces, ¿cómo se completaría esto? Bien, se completaría, el gasto másico lo vas a tener en las dos, ¿sí? Lo vas a tener en las dos, así que eso puede salir afuera si querés como factor común. Y se va a completar como el producto vectorial de B menos C vectorial la velocidad de B menos A menos C vectorial la velocidad en A. Y teniendo esta información y siendo un poco ordenado, vas a poder determinar la tercera ecuación. Con esta información, como todo esto es dato, ¿qué vas a poder determinar? Fíjate. La reacción en D. ¿Lo hacemos? Bien, nos tomamos un tiempito para hacer los productos vectoriales conflictivos, ¿sí? Serán el gasto másico por el vector posición B menos C vectorial B sub B y el gasto másico, acá me faltó un puntito, por A menos C, si el vector posición A menos C vectorial B sub A. Acordate que C es el centro de momento. Los productos vectoriales, bueno, esto por ahí carece un poco de formalidad, ¿no? Nos faltaría el K, sabemos que el movimiento es plano,
Así que el resultado nos va a dar en K y que estos vectores tienen componente 0 en Z, por eso y por la geometría reducida del pizarrón decidimos omitir esa componente, pero bueno, el resultado nos tiene que dar en Z, ¿sí? Fíjate, bueno, colocas las componentes del vector posición, ¿sí? En x3, en y2.4, acá tenés en x 0.75, en y 1.2, no tendría que traerte dificultades eso, y las componentes de b sub b, que ya habías determinado antes, 3.75 y 2, ¿sí? En x y en y, bueno, y las componentes en a, que serán las 3 con las que viene b sub 1, y bueno, la altura ganada, en función de la altura ganada, la raíz de 2g por h negativo, menos 3.27. Ahí lo que tenés que hacer es el producto vectorial en cada uno de los casos. Primero de los casos nos dará menos 360 en z newton metro, y en el segundo de los casos, ¿sí? Menos 726.3, por lo que la diferencia, ¿sí? Por lo que la diferencia te va a quedar positiva, porque vas a tener que hacer esta expresión menos esta expresión. La diferencia te queda positiva de valor 366.3 en K, newton por metro. Newton por metro. ¿Y qué es ese 366.3? Es el resultado de la suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto de C. Es el resultado de la suma de momentos, porque vos lo que hiciste es el momento o la diferencia de momentos impulsivos por el caudal másico. Así que lo único que te queda ahora es ver qué momentos están ejerciendo el peso, ¿sí? Y la reacción en D. Y tendrías que igualarlo a ese número, y ahí estaría el pollo. Fíjate, el momento que está generando el peso, ¿sí? El momento que está generando el peso, bueno, será menos, será negativo respecto de C. 472 por 9.81, hasta ahí vamos con Newton, por la distancia, 1.8. ¿Sí? Más el momento positivo de la reacción en D, según lo que hemos supuesto, que va hacia arriba. Bueno, la reacción en Y por la distancia, ¿sí? Por la distancia, que será, en este caso, 3. Esto tiene que ser necesariamente igual a los 366.3. La reacción en Y nos da aproximadamente 2.900 newton, la reacción en Y de D. Como consecuencia, la reacción en Y de C, 2.362 newton. Habiendo obtenido antes que la reacción en X era 90 newton, ya estamos en condiciones de afirmar que hemos determinado las reacciones totales del sistema, y el problema ha quedado resuelto. Bien, en este problema tenemos un chorro de aire, ¿sí? Un chorro de aire ya en régimen estacionario, que está desviando una paleta, que la está elevando, ¿sí? Que la está elevando de respecto de su punto de equilibrio original, ¿sí? Así que el sistema está en equilibrio en esta nueva posición. Tenemos como dato la velocidad de A y la velocidad de B, que son iguales en módulo. Tenemos las direcciones respecto de un sistema de referencia que podemos tomarlo respecto del apoyo fijo, X para adelante e Y positivo para abajo. Es cuestión de ponernos de acuerdo, vos poner el que vos quieras, ¿sí? Tenemos el gasto másico, 0.36 kilogramos sobre segundo. Tenemos la masa de la paleta que estamos elevando, y la que hemos ubicado en esta nueva posición de equilibrio. Lo que se solicita es determinar el módulo de la velocidad a la entrada y a la salida, ¿sí? El valor de B y el valor de la reacción W, que es la reacción en el apoyo que está sustentando a la paleta, ¿sí? Las ecuaciones para un
flujo continuo de masa en estado estacionario, caudal másico constante, ¿sí? Son las siguientes, ¿sí? La de la suma de fuerzas igual al gasto másico por la velocidad a la salida menos la velocidad a la entrada. Y esta ecuación podemos armarnos, respecto de esta ecuación podemos armarnos una ecuación de momento, en donde la suma de momento de las fuerzas exteriores será el caudal másico o el gasto másico y por el producto vectorial del vector posición, vectorial la velocidad a la salida, menos el vector posición vectorial la velocidad a la entrada. Siempre tenemos que tener en claro cuál es el centro del momento. En este caso, como el centro del momento es O, ¿sí? Vamos a tomar momento de las fuerzas respecto de O. Es de utilidad tomar momento en O porque se nos anula la componente de la reacción. Por lo que de este lado, en suma de momento de las fuerzas exteriores, vas a tener que considerar solamente el momento de la fuerza peso. ¿Está bien? Bien, tenemos las dimensiones, tenemos que acá el flujo de aire ingresa a 190 milímetros del apoyo de la paleta, del soporte, ¿sí? Tenemos que hay una diferencia con el punto B, ¿sí? Respecto del apoyo de 500 milímetros en la vertical y 150 en la horizontal, que hay una diferencia del apoyo con el centro de masa en esta nueva posición de equilibrio de 250 milímetros y 200 milímetros en la vertical. Así que la información para hacer las ecuaciones de momento, llegado el caso, las tenemos también, ¿sí? Tenemos la descomposición vectorial de la velocidad en A y en B. Fíjate que el módulo es el mismo y es B directamente, B minúscula y B corta, perdón. Y bueno, lo que tenés que tener en claro es, bueno, acá también es un dato de interés, que la velocidad en el punto B sale a 50 grados respecto de la vertical y hacia abajo, así que en función de cómo hayas adoptado tu sistema de referencia será cuestión de colocar bien estos vectores, porque vas a tener que hacer la diferencia acá y después la diferencia aquí, ¿de acuerdo? Así que bien, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Si queremos armar las ecuaciones escalares o la ecuación vectorial por la primera de las condiciones o de la suma de las fuerzas exteriores, o sea, con esta primera ecuación, bueno, como suma de las fuerzas exteriores podemos pensar que tenemos la reacción, ¿sí? La reacción en X, que no sabemos qué sentido tiene, así que vamos a considerarlo positivo en el sentido positivo de las X, y la reacción en Y más el peso. Fíjate que acá el peso sería positivo según esta convención, así que nuestro vector columna de fuerzas exteriores nos quedará de esta manera, ¿sí? Reacción en Y más M por G, esto necesariamente será igual al gasto másico, ¿sí? Al gasto másico por la velocidad de B menos la velocidad en A. Fíjate que ya nos hemos tomado la molestia de descomponerla. Fíjate, la velocidad en A será directamente el módulo de B según el versor Y, según la referencia adoptada. La velocidad en B tendrá descomposición según el seno en X y según el coseno en Y. Fíjate que en X será negativo en función de la referencia adoptada y en Y será positivo, así que tenemos que tener en claro eso y no tendríamos que tener dificultades, ¿sí? En cuanto a, ¿sí? A B sub B menos B sub A, entonces con este criterio nos quedará en B sub B, ¿sí? En X nos quedará menos la velocidad por el seno de 50 grados menos B, según el versor Y, y en Y nos quedará B coseno de 50 grados según el versor J, ¿no? En Y nos quedará esta expresión. Fíjate que esto está bien, pasa que nos es insuficiente, ¿no? Porque tenemos tres cosas que no conocemos acá. No conocemos la reacción de W, ¿sí? La reacción del soporte en X, ni la reacción del soporte en Y, y tampoco conocemos cuánto vale el módulo de la velocidad del aire, del flujo de aire. Así que es como que estamos incompletos, ¿no? Tendríamos que recurrir a la ecuación de momento para darnos una mano con cómo viene. Fíjate que ya tenemos
de alguna manera planteadas las ecuaciones de fuerza, vamos a tratar de plantear las ecuaciones de momento, la ecuación de momento. Al tratarse de un movimiento plano, el momento solamente va a tener componente en z, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo conflictivo? ¿Sí? La suma de momentos sabemos cuánto vale respecto de O, ¿sí? Lo único que te está haciendo momento respecto de las fuerzas exteriores será, bueno, el peso, ¿sí? El peso que te está haciendo un momento positivo según esta referencia, y eso es fácil de determinar, ¿sí? Tendrás que hacer la masa, que son 6 kilos, por la aceleración de la gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo, ¿sí? Y lo tendrás que multiplicar por la distancia mínima, que en este caso son 250 milímetros. ¿Sí? Tenés que tener en claro las unidades, porque de esto no te va a quedar newton por metro, te va a quedar newton por milímetro, pero bueno, lo importante es que del otro lado te quede lo mismo. Vamos a ver si te queda lo mismo del otro lado. Si nosotros los vectores posición B menos O y A menos O los expresamos en milímetros como las unidades con las que viene planteado el problema, no tendríamos inconveniente, porque en ambos lados de la igualdad, en ambos miembros de la igualdad, trabajaríamos con las mismas unidades. ¿Está bien? Perfecto, ¿sí? Entonces, la suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto al centro de momento nos da este resultado según el versor K. Y bueno, ahora, la diferencia entre estos dos productos vectoriales es lo que vamos a tener que colocar aquí, ¿sí? Y bueno, a ver, ¿cómo determinamos estos productos vectoriales? Bueno, tendrás que poner, a ver, tendrás que escribir B menos O. ¿Cuánto vale B menos O? ¿Sí? En X vale 150, perfecto, ponemos 150. ¿Cuánto vale en Y? ¿Sí? En Y vale 500. Entonces colocamos 500. ¿Cuánto vale la velocidad de B en X? Ya lo habíamos planteado, vale menos B seno de 50 grados. ¿Cuánto vale la velocidad en Y? B coseno de 50. Así que con esto no tendríamos problema. Ahí no quedó muy claro, pero es B por el coseno de 50 grados. Si estás atento a lo que estoy diciendo, no tendrías que equivocarte. Bueno, ¿y qué nos queda con el segundo producto vectorial? Bueno, el gasto másico que sale afuera del producto vectorial, perfecto. A menos O. ¿Cuánto vale A menos O? Y fíjate, 0 en X, ¿sí? 0 en X, 190 en Y. 190 en Y, perfecto. ¿Cuánto vale la velocidad? Y vale B en X, ¿sí? Que ya lo habíamos resuelto. Perfecto. Entonces, haciendo todas estas diferencias, obviamente que el caudal másico, el gasto másico sale afuera, el módulo de la velocidad también, ¿sí? El módulo de la velocidad también. ¿Y cuánto nos queda esta diferencia? Por supuesto que como resultado según el versor K, ¿no? Así que bueno, tendremos que hacer esta diferencia. A ver cuánto nos queda. 150, 150 coseno de 50 grados menos, ¿sí? Menos más sería más 500 seno de 50, más 500 seno de 50 grados menos lo que aparece aquí abajo, ¿sí? Que este resultado será menos 190, pero con el menos de la operación de la suma de momentos nos tendría que quedar más 190. Si no hicimos lío en ningún lado, con esta información, fíjate que todo esto es conocido. Esto es conocido, dato de enunciado, el gasto másico es dato de enunciado, la masa de la paleta es dato de enunciado, la aceleración de la gravedad. Pensamos que el movimiento se desarrolla en un ámbito en donde la aceleración de la gravedad es constante, así que lo conocemos. Quedaría con esta información determinar la rapidez. Es igual a 61 metros sobre segundos. 61 metros sobre segundo. ¿Qué hacemos con esta información? Sí, nos vamos acá arriba.
y hacemos la operación que nos faltaba. La reacción nx menos 38.81 newton, la reacción ny menos 44.73 newton. Fíjate, ninguna de las dos dio como nosotros la habíamos supuesto. Nosotros habíamos supuesto horizontal positivo de izquierda a derecha y vertical positivo de arriba hacia abajo. Quiere decir que el verdadero valor vendrá orientado de esta manera. ¿Sí? Vendrá orientado de esta manera. ¿Podemos determinar el módulo de la reacción? Sí, podemos. 59.22 newton, ¿sí? A un ángulo de 49 grados. 59.22 newtons a un ángulo de 49 grados es la reacción, ¿sí? La reacción en este punto de equilibrio para el sistema donde el caudal de aire, ¿sí? Es 0.36 kilogramos sobre segundo, el caudal másico, y la velocidad de 61 metros sobre segundo. Es un alto valor de velocidad para mantener el equilibrio en una posición que no es la original para la propia paleta, ¿está bien? Sí. Así que bueno, de esta manera, con este caudal másico orientado según las direcciones mostradas, el sistema alcanzó su nuevo punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Bien, tenemos un helicóptero que está elevando una carga y nos dicen como dato bueno, que puede empujar el aire hacia abajo con una velocidad máxima de 80 pies por segundo. Esto en una estela de diámetro, ¿sí? O aplicable en un diámetro de 30 pies. Se conoce el peso del helicóptero de la formación, con las personas que intervienen adentro, de 3.500 libras, y la pregunta es ¿qué peso adicional podría cargar? ¿Sí? ¿Qué peso adicional podría cargar para mantenerse sustentado, ¿no? Para mantenerse en el aire, ¿no? Así que bueno, el planteo que tenemos que hacer es ese. Vos fíjate que tenemos que trabajar en este caso con el diámetro de una estela, si bien no tenemos una tubería, o un conducto por el cual circula el gasto másico, nos lo tenemos que imaginar, ¿sí? Nos lo tenemos que imaginar, por eso nos dan el dato de la estela, porque la velocidad con la que se empuja el aire vale este valor dentro de este radio, de este diámetro. Así que eso nos va a ser de utilidad y a menudo en muchos problemas también suele aparecer el caudal másico disfrazado mediante el caudal volumétrico. ¿Sí? Mediante el caudal volumétrico, afectado por la densidad o el peso específico, podrás obtener el caudal másico. ¿Sí? Fíjate que acá tenemos la densidad del aire. Eso nos va a ayudar para obtener el caudal másico previo paso del caudal volumétrico. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo podemos relacionar estos datos, ¿no? Cómo podemos relacionar estos datos, a ver qué peso podríamos levantar para mantenernos el equilibrio en el aire. Bien, fíjate que con este diámetro de estela, ¿sí? Con este diámetro de estela efectivo, vos podrías obtener un área efectiva, ¿no? Un área efectiva. Con la expresión que ya conoces, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Con esta información, ¿sí? Con esta información, conociendo la velocidad con las cuales las partículas de aire ingresan a esa estela, vos podrías obtener el caudal volumétrico, ¿sí? En velocidad por área.
Y conociendo el caudal volumétrico, vos acordate que son unidades de volumen, ¿sí?, sobre unidades de tiempo. Conociendo el caudal volumétrico podríamos determinar el caudal másico o el gasto másico, que será la densidad por el caudal volumétrico. Entendiendo que tenemos como dato la densidad, tenemos como dato entonces el caudal másico como velocidad por área, que en este caso es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por la densidad. Así que el caudal másico estaba medio disfrazado, implícito en estos datos de origen. ¿Sí? En estos datos de origen. ¿Y qué hacemos con las unidades? Porque bueno, yo siempre trabajo en sistemas MKS, unidades metros, segundo, kilogramo. Bueno, a ver, si no te gusta trabajar así, recordá, ¿no? Un pie son 0.3048 metros y una libra son 0.454 kilogramos. De última, si querés pasar a lo conocido, con esa conversión de unidades no tendrás dificultades, pero el problema es el mismo. Bien, bueno, ¿qué hacemos con este caudal másico? Bueno, a ver, ¿sí? Tendremos que aplicar la expresión que nosotros conocemos para este tipo de sistemas circulantes, de suma de fuerzas exteriores igual a caudal másico por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Gasto másico, caudal másico, es lo mismo. Bueno, ¿sí? Nosotros podemos suponer que las partículas de aire, antes de entrar por la hélice, antes de pasar por la hélice, están quietas, ¿no? O casi quietas, o como el contraste de velocidades es muy grande, ¿no? Como que no necesariamente tienen que estar quietas, pero van a estar a una velocidad mucho más baja que esta, ¿sí? De 80 pies sobre segundo, así que prácticamente, a los efectos prácticos, el resultado de la suma de las fuerzas exteriores, ¿sí?, de la suma de las fuerzas exteriores, viene dado por la velocidad de salida, colocando un sistema de referencia, si querés, positivo hacia abajo, positivo hacia abajo, cuestión de ponernos de acuerdo, nos va a quedar como resultado el caudal másico por la velocidad según el versor J. ¿Sí? Y bueno, ya todo esto es fácil de determinar. Es fácil de determinar porque bueno, el primer desafío o el desafío de todo esto era determinar el caudal másico. Una vez que determinamos el caudal másico, después tendrás que volver a multiplicarlo por el módulo de la velocidad y tendrás como resultado la fuerza de empuje, ¿sí? La fuerza de empuje que tiene el helicóptero en esta condición, ¿sí? Por lo que la fuerza de empuje, el módulo, será igual al caudal másico por la velocidad, o sea, podríamos decir que vale v cuadrado por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por gamma. ¿Sí? Y como se trata de una máquina a reacción, ¿sí?, la fuerza de empuje es la fuerza de elevación, si está en equilibrio en el aire, ¿sí? Si el helicóptero está en equilibrio en el aire, esta es la fuerza con la que se está elevando, ¿sí? O sea, la fuerza de empuje pasa a ser la fuerza de elevación. ¿Y qué tiene que vencer si está en equilibrio en el aire? Tiene que soportar su propio peso. ¿Y qué otra cosa tiene que soportar? El peso de la carga adicional. O sea, eso tiene que estar en equilibrio y esa suma de fuerzas tendría que ser igual a 0. Te va a quedar entonces que la fuerza de elevación será igual al peso más
el P sub 1, entendiendo por P sub 1 al peso adicional que tiene que elevar, ¿sí? O que tiene que mantener en equilibrio. Bueno, ¿sí? Este peso adicional, P sub 1, será igual entonces a B cuadrado por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por gamma, menos el valor de P. El valor de P sub 1 aproximadamente 7.180 libras. 7.180 libras aproximadamente, trabajando con las unidades con las que el problema viene por default. Es decir que nosotros hemos determinado la fuerza de empuje, ¿sí? Como es una máquina de reacción, ¿sí? Es una máquina de reacción, esa fuerza lo ayuda a levantarse, ¿sí? Y es la fuerza de sustentación, o es la fuerza con la que se mantiene elevado el helicóptero, ¿sí? ¿Y con qué tiene que cargar para mantenerse a una altura uniforme? Tiene que cargar con su propio peso, con el peso de la tripulación y con el peso de la carga adicional. Teníamos como dato el peso de la tripulación y hemos determinado el valor de la carga adicional máxima que podría soportar en esta condición. Y así concluye este problema. Muy bien, en este escenario podemos apreciar que se altera un poquitito el orden de lo que habíamos visto, ¿no? En el sentido de que tenemos un punto de egreso y dos de egresos, o sea que como que el caudal másico se divide, pero no tendría que traernos dificultades eso, Esto se resuelve de la misma manera. Tendremos que considerar que el caudal másico total será la suma de los dos caudales másicos en la bifurcación y no habrá mayores dificultades. ¿Qué ligera modificación recibe la fórmula en este tipo de eventos? Será, bueno, la sumatoria de las fuerzas exteriores igual al caudal másico 1, ¿sí? Por la velocidad 1 menos la velocidad inicial, entendiendo por velocidad 1 la velocidad en la bifurcación 1 y caudal másico, el caudal másico pertinente a la bifurcación 1, bien, más el caudal másico 2 por la velocidad en la bifurcación 2 menos también la velocidad inicial. Podemos apreciar que el módulo de la velocidad es 30 metros sobre segundo, viene como dato, y el módulo de la velocidad no cambia en ninguna de las bifurcaciones. Ok, bueno, esto nos da a pensar que podemos hacer la descomposición vectorial, de tratar de entender cómo viene, ¿sí?, la velocidad inicial o el vector velocidad inicial, ¿sí? Será el módulo de B, ¿sí? Si colocamos un sistema de referencia, suponte y J orientado en el punto de incidencia, ¿sí? Orientado en el punto de incidencia, tendríamos que el vector velocidad inicial será B por el seno de θ, que es un ángulo a determinar, menos B por el coseno de θ según J. B sub 1, según el criterio adoptado, según la referencia adoptada, tendremos menos B según el versor I, y B sub 2 será B según el versor I también, ahí casi metemos la pata. B según el versor I, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos todo para poder resolverlo. Bueno, sucede que nuestra expresión involucra caudales másicos y nosotros tenemos caudales volumétricos. Al tratarse del agua, nosotros podríamos pensar, bueno, mira, si el fluido en cuestión es agua, 1 litro de agua destilada a 4 grados Celsius, podríamos pensar que es 1 kilogramo masa de agua, así que vamos a pensar que la densidad del agua
será 1 kilogramo por litro. 1 kilogramo por litro. Entonces, estamos preparados para obtener el caudal másico multiplicando a la densidad por el caudal volumétrico. Y bueno, entonces en ese sentido no tendríamos dificultades en determinar m⁻₁ y m⁻², llegado el caso. Vamos a suponer también, ¿sí?, que el medio, ¿sí?, o que la base que recibe el chorro de agua reacciona solamente verticalmente, entonces eso nos dará lugar a interpretar las ecuaciones con una fuerza de reacción puramente vertical. O sea que si hacemos el planteo vectorial, lo que tendremos será, bueno, 0 fuerzas en X, tenemos la reacción en Y, ¿sí?, como fuerzas exteriores. ¿Y qué tendremos? Bueno, en el primer escenario tendremos caudal másico 1, que ya sabemos cómo se puede determinar, por velocidad 1 menos velocidad 0, ¿sí? O sea, este menos este sería, ¿no? O sea, menos b por el seno de tita en X, más b por el coseno de tita en Y, ¿sí? Eso en cuanto al primero. Y en cuanto al segundo, tendremos, bueno, b menos b por el seno de tita, ¿sí?, en X, y en Y también más b por el coseno de tita. Y ahí tendríamos las dos ecuaciones escalares para poder resolver el planteo. Fíjate que con la primera, ¿sí?, con la primera nos es fácil para determinar el ángulo tita. Y con la segunda, una vez obtenida la información del ángulo tita, podríamos determinar cuánto vale la reacción y por consiguiente, si existe esta reacción es porque antes existió una acción. Por consiguiente, podremos determinar cuál fue la fuerza que el chorro de agua le hizo a la tabla horizontal, ¿de acuerdo? Trabajando con la ecuación en X tendremos, fíjate, ordenando los términos, que m⁻₁ punto por 1 más seno de tita es igual a m⁻² punto por 1 menos el seno de tita. ¿Sí? Bueno, podemos agruparlo un poquitito esto, a ver si nos interesa quedarnos con seno de tita. Bueno, tendremos seno de tita por m1 punto menos m2 punto, ¿sí?, igual a... sí, bueno, acá más, ¿no? Pasaría positivo, ¿sí? Mala mía, pasaría positivo, m1 más m2 punto, igual a, estábamos diciendo, m2 punto menos m1 punto, por lo que el seno de tita será directamente m2 punto menos m1 punto dividido m1 punto más m2 punto. Al tratarse de algo adimensional, podríamos haber trabajado tranquilamente con los caudales volumétricos. Pasa que, bueno, nosotros en la expresión teníamos el caudal másico. En la expresión tenemos el caudal másico. Hay que ver si siempre conviene trabajar con el caudal másico. Hay veces que por ahí te conviene trabajar con el caudal volumétrico y tardás un paso. Acá tranquilamente podría haber sido que también estaba bien, ¿no? Esto no está mal. Por ahí está de más ahora. El caudal másico lo vamos a necesitar después para determinar la fuerza. Así que no es que lo hicimos mal, ¿sí? Lo tenemos que determinar. Esto también puede ser entonces Q2 menos Q1 dividido Q2 más Q1. Y un poco de lógica tiene, ¿no? Porque vos fíjate que bueno, que si este ángulo fuera 0 grados, ¿sí?, dice que estos dos caudales volumétricos y por consiguiente los caudales másicos serían iguales,
¿sí? Si este tuviera 0 grados, bifurcaría la mitad para acá y la mitad para acá, si fuera estrictamente 0 grados. Así que un poquitito de lógica tiene el resultado al que hemos llegado, ¿sí? El resultado al que hemos llegado. Aproximadamente este ángulo nos da, en esta condición, 41 grados, ¿de acuerdo? Vos podés hacer la cuenta, verificarlo, bueno, corregirme en el caso de que le haya pifiado. Pero bueno, fíjate que tenemos acá, bueno, 500 menos 100, 400, tenemos 400 acá arriba, y tenemos abajo 500 más 100, 600, o sea, 400 sobre 600, podríamos pensar que es 2/3. Lo que tendrías que hacer es el arcoseno de 2/3. Eso aproximadamente tendría que dar 41 grados, ¿está bien? Ahí me soplan que no era 41 grados, era 42 grados, era 41.8, bueno, más o menos 42 grados. Está bien. Bien, con la segunda, con la reacción, ¿sí? La reacción será igual entonces a la suma de los caudales másicos, ¿sí? M1 más M2 por el valor del módulo de la velocidad obtenido por el coseno del ángulo que acabamos de determinar, el coseno del ángulo que acabamos de determinar. Bien, este resultado te da aproximadamente 223 newtons, ¿sí? 223 newtons. Sería un poco más de 20 kilos, ¿no? La fuerza que le está haciendo el agua, ¿sí? La fuerza que le está haciendo el chorro de agua a esta velocidad, ¿sí? A esta velocidad de 30 metros sobre segundo, bueno, si este caudal volumétrico a esta velocidad, sería un poco más de 20 kilos, bastante para hacer un chorro de agua. Bueno, es solamente una estimación tratando de llevarlo a lo cotidiano de todos los días. Entonces, esta es la fuerza con la que reacciona. Por supuesto que la fuerza con la que el chorro de agua incide sobre esta placa horizontal también será 223 newtons, ¿sí? Vos acordate que existe la reacción porque existió una acción. El cuidado que tendrías que tener es que estos valores están en kilogramos por minuto, tendrías que pasarla a kilogramos sobre segundo, te quedarán 600 kilogramos por minuto, que bueno, pasado a segundo serán 10 kilogramos sobre segundo, porque un minuto son 60 segundos. Multiplicado por la velocidad tendrás 300 y bueno, por el coseno de 42 aproximadamente 223. De esta forma hemos determinado el ángulo y la fuerza con la que el chorro de agua incide sobre la placa horizontal. Bueno, bien, nuestra síntesis, nuestro resumen de la clase de hoy de flujo másico estacionario es este, es considerar el paquete de masas delta M, ¿sí? Que se comporta de la misma manera, ¿sí? Que todo este paquete de masas se comporta de la misma manera a la entrada, ¿sí? Por eso todas estas partículas tienen un valor V sub B a la entrada, y a la salida todas las partículas tienen un valor V sub S. ¿Qué pasó en el medio? Si es el mismo delta M, ¿qué pasó en el medio? Y bueno, hubo una fuerza impulsiva que ha modificado la cantidad de movimiento. O sea, todas estas partículas intermedias están experimentando esta fuerza impulsiva, ¿sí? Esta fuerza impulsiva, y bueno, lo que hace es que se modifique el módulo de la velocidad y que también se modifique la dirección, ¿sí? Cabe aclarar que este delta M es numéricamente hablando el mismo que este delta M aquí a la entrada, pero no son las mismas partículas, ¿sí? Cuando nosotros estamos estudiando este delta M a la salida, este delta M a la entrada habrá pasado a esta posición intermedia, no tiene por qué ser el mismo, ¿sí? Es un sistema en el que entra permanentemente masa y sale permanentemente masa, ¿sí? En la misma
sintonía, está estabilizado el sistema de tal forma que el caudal másico permanezca constante. El delta M sobre delta T es un valor constante conocido o a determinar, ¿de acuerdo? De esta forma nosotros tenemos la cantidad de movimiento inicial de nuestro sistema, ¿sí? Tenemos la cantidad de movimiento final y bueno, y en el medio aparece, ¿sí? En el medio aparece, ¿qué nos lleva de la cantidad de movimiento inicial a la cantidad de movimiento final? La fuerza impulsiva, ¿sí? La suma de las fuerzas exteriores por el intervalo de tiempo delta T a estudiar. Por eso es que en el despeje nos quedará que la suma de las fuerzas exteriores es el caudal másico por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. La ventaja de este estudio, ¿sí? La ventaja de este estudio es que lo que nos importa es la velocidad de la salida y la velocidad de la entrada, ¿sí? De tal forma de que el caudal másico permanece constante. O sea, no nos importa lo que pasa en el medio, lo que importa es lo que pasa a la salida y lo que pasa a la entrada, ¿de acuerdo? Bien, eventualmente habíamos dicho también que al caudal másico lo podés expresar como la densidad volumétrica por el caudal volumétrico, y al caudal volumétrico, llegado el caso, lo podés obtener como el producto de la velocidad y el área. Lo podés obtener como el producto de la velocidad por el área. Sucede también que a veces necesitamos estudiar a esta fuerza impulsiva en el sentido del momento, porque nuestro sistema tiene cuerpo y tenemos que entender que alcanzó un nuevo punto de equilibrio por la influencia de esta circulación de gasto másico, de caudal másico a través de nuestro sistema. Así que muchas veces nos es de utilidad aplicar momento. ¿Y cómo aplicamos momento a la ecuación original? Bueno, premultiplicando con un producto vectorial, todos los términos, ¿sí? Si entendemos que la velocidad de entrada tiene como punto de referencia el punto A, podemos pensar que todo el sistema de partículas se reduce al punto A en la entrada y que todo el sistema de partículas se reduce al punto B a la salida. Bueno, ¿sí? Estos serán los puntos en los cuales tomaremos como referencia para el cálculo de un momento. Suponete de algún punto C, que será nuestro centro de momento, tendremos A menos C, vectorialmente la velocidad de entrada, ¿sí? Multiplicado por el delta M, por supuesto, y acá tendremos B menos C, vectorialmente la velocidad de salida, ¿sí? Multiplicado por supuesto también por delta sub m, de tal forma que la suma de las fuerzas exteriores se convierte en suma de momentos de las fuerzas exteriores con la expresión de la sumatoria del producto vectorial en cada uno de los casos R sub i menos C vectorialmente F sub i, entendiendo por R sub i los puntos de aplicación de cada una de las fuerzas F sub i. Y de este modo trabajaremos con la ecuación de momento sin inconvenientes. En el momento que, valga la redundancia, tengas que calcular los momentos, este delta t quedará en el denominador, ¿sí? Quedará en el denominador de cada uno de los delta m, y tendremos como resultado el caudal másico aquí, el caudal másico aquí, y bueno, calcularás los momentos de las fuerzas exteriores como ya sabes. Y lo que importará será el momento resultante de este producto vectorial menos el momento resultante de este producto vectorial, lo que nos termina quedando una ecuación análoga a la suma de las fuerzas exteriores, pero en el carácter de momento, o en el dominio del momento, mejor dicho, ¿sí? Así que bueno, esta fue la clase de flujo másico estacionario, esperando que haya sido de tu agrado y bueno, nos veremos en la próxima. Chao.